Hi babies, estamos de regreso. Hola a todos, mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, a ver, ustedes dirán, ¿dónde estás metida? ¿Estás en un laberinto? No, estoy en el zoológico. La verdad es que esta no era la idea principal. La idea principal es ir y hacer un recorrido por 18, porque la verdad es que a mí siempre me han faltado muchos lugares por recorrer ahí y tenía muchas ganas de mostrar la verdad qué es lo que se puede encontrar. Pero mi amiga hizo una parada acá porque hay algo parecido llamado algo choco bingo, es decir, chocolate y bingo. Así que por mientras que ya estaban jugando al bingo y tomando chocolate, porque no sabía si había que pagar entrada, tengo plata, pero no sé, ya había empezado el juego y capaz que todavía no daba que yo estuviese ahí. Entonces dije, voy a hacer un recorrido por el zoológico primero, así que estoy en ese lugar. Lo que yo tengo para decir de este zoológico es que es más un estilo de reserva. La verdad es que a mí me encanta eso. Que ustedes no van a ver, pero hay, hay, hay un mono. Tienen como un caminito que cruza por este lago y es hermoso porque los puedes ver, obviamente sin molestarlos ni estresarlos. No sé, me parece muy cute. Estos monos son medio locos igual, porque he tenido en cuenta que se han escapado del zoológico, porque ven que tienen árboles y todos esos están muy sueltos, y se han escapado y han llegado a la ciudad. Así que pues, oigan, de bruta, yo no sabía que había esto en Uruguay. Pero miren esta, los flamencos. ¿Son flamencos? Eh, no, yo no sé, miren, enfocarme a mí es lo único que hago. Allá, ahí, están los flamencos. Díganme si es verdad o no, pero alguien me dijo que ellos estaban siempre posados en una pierna para descansar, algo así. Ay, no sé, díganme si es verdad. Este zoológico creo que, si no estoy mal, aún está en construcción, o sea, como que están arreglando un poco las zonas, pero es bastante amplio, miren, es todo bastante jungla. Que yo le quería dar un breve recorrido porque este no era la idea principal. Pero bueno, esto sigue para allá. Lo más interesante podría decirse es que hay un león. Ay, no me acuerdo cómo se llama, Hachiko. Ay, no sé. Pero nunca se deja ver, casi nunca se deja ver. Entonces vamos, que mi amiga me acaba de llamar diciendo que está dando chocolate. El plan inicial era el mirador. Pero si está cerrado, vamos por 18 y vemos a dónde nos lleva el destino. Porque la verdad es que aquella vez que vinimos al mirador y logramos subir, yo pensé que llegaba hasta el ascensor nada más y había que bajar el mirador. ¿Te acordás? Sí. Que vos me gritaste y me decías, hay que bajar por acá, por el estacionamiento. Y lo cambiaron. Ahora vamos a ver si podemos entrar por el otro lado. Y si no, damos la vuelta o nos vamos para el 18 y vemos dónde nos lleva el destino. Sí, no sé. ¿Sabes si el mirador está cerrado? No tengo idea, pero está por Soriano. Está genial. Dale, bueno, a ver, Alta F está cerrado, así que... Bueno, a ver, acá estamos en la fuente de los candados. La leyenda de esta joven fuente dice que si se le coloca un candado con las iniciales de dos personas que se aman, volverían juntas a visitarla y su amor vivirá por siempre. Hay uno muy cute, no con las iniciales, sí con las iniciales y con dos memes. A ver, yo me pregunto, de la cantidad de estos candados que hay acá, ¿cuántas relaciones hay? Boluda, las de adentro. Los de adentro están oxidados como la mayoría de las relaciones, ¿no? ¿Qué dice? A veces llueve y te quiero, a veces sale el sol y te quiero. La cárcel es a veces, siempre te quiero. O sea que básicamente te ama a veces. Luis y Joey from New York. From New York. O sea que son newyorkenses. Claro, estadounidenses. Bueno, los estadounidenses se aman a veces. Rian y Ana. Espero que se sigan amando. Y para todos los argentinos, Gardel es nuestro. Pero a ver,
¿Qué hacemos teniendo un Gardel en el medio del centro de Montevideo? Si Gardel no es nuestro. Bueno, Es como tener a un Donald Trump sentado ahí. o sea, dice que la gente se colocó. Bueno, Pero está, como que se crió hasta en la Argentina. Entonces, claro, está, pero después dicen, debe tener doble nacionalidad. claro, Se podía tener doble. tres nacionalidades, porque También era francés, ¿no era? sí, todo. Bueno, es de todo, los compartimos, no nos peleemos. Pero no empiecen con que es mío, no, nada es de ustedes. Ahí nos encontramos a la Plaza Cagancha, que es una de las plazas más características de la capital, básicamente. Y atrás mío, no la mostré mucho, está la Columna de la Paz, que es el kilómetro 0 de las carreteras. Luego, seguido de eso, nos encontramos con la Plaza del Entrevero, donde siempre vas a encontrar personas bailando tango. Luego ahí me puse a mostrarle un poquito lo que eran los edificios, ya que son edificios muy antiguos y tienen arquitectura muy antigua, ya acercándonos un poco más a lo que es la Plaza Independencia. Le acabé un pájaro. Supongo que será suerte, espero que me vaya a encontrar plátano. Ay, me cagaste la mano, boludo, qué asco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabés qué estaría bueno para hacer? Vos ya has comido tortas fritas de acá. Sí. Pero yo no he comido tortas fritas de acá, y las tortas fritas de acá, en comparación a las del interior, son enormes. Voy a poner una foto también acá, de la cara de Rocío, de una torta frita. La cara de torta frita de una torta frita. Y ahora vamos a comprar una torta frita de acá, que salen el doble también. Iba a ser una sorpresa, pero miren esta torta frita. No, ni siquiera yo que vivo acá me imaginaba tan grande. Yo para mí eso era la mitad. Pero no, eso es una exageración. Compramos una, porque obviamente nos llegamos a bajar una de estas cada una, me cago. Y vos también. Así que la vamos a partir a la mitad. Vamos a hacer el trance Rocío de partir esto a la mitad. Dale, tú. Pero como... No, hacerlo vos mejor. A mí me cago un pájaro. A ver, ahora estamos en la plaza, ¿cómo es? La plaza de Independencia. Son un poco. Ahí vendrían a estar los restos de Artigas, pero no vamos a entrar. Igual no sé si está abierto, pero no vamos a entrar. Porque para mostrar señores parados así, no hay mucho que ver. Después acá tenemos el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Tampoco sé qué es, pero lo tienen No es acá. tan relevante. Y aquel ya diría es la presidencia, donde planean subir todos los precios, pero menos los sueldos. Lo dice una uruguaya Sofía. Allá es la entrada de la ciudad vieja. Así que vamos a recorrer un poquito de ahí porque esa parte es muy linda y es muy antigua. Pero hay de todo acá para hacer. Ahí va a mirar el hombre. Tengo algo muy importante para decir. Tengo los pezones fríos. Tengo las tetas congeladas. No vengan a Uruguay en invierno. No lo recomiendo. Acá tenemos el famoso Teatro Solís, donde básicamente hay obras, se realizan obras Ballet. musicales, ballet, de todo un poco. Es bastante conocido, bastante lindo por fuera, no sé por dentro. Es lindo, sí. Está también acá, básicamente viene a la vista de la Plaza Independencia y al lado de la presidencia. Ay. Si creían que Uruguay no tenía el Paseo de la Fama, están equivocados. Porque en la ciudad vieja hay soles. Enrique Iglesias. ¿Qué son Enrique Iglesias? Hay Nelson Mandela, ¿ves? Son soles básicamente dedicadas a estrellas que yo supongo que han pisado Uruguay en algún momento de su vida y no tuvieron en cuenta. ¿Vieron? A ver, acá hay uno a Ida Holz, no sé quién es. Ay, acá hay otra para Raquel Darwech, tampoco la conozco, pero vino. Doctor Bartolomé Grillo. Bartolomé. A mí lo que me gusta de esta es como que es todo muy... Es como más literal una mini ciudad, pero bien chiquitita, bien antigua y bien vieja. A ver, acá hay otra, mira, acá hay otra. Gonzalo Moratorio, no sé quiénes son. Famosas criaturas. Pero en algún momento pisaron este país. Y gracias a eso, porque nadie lo pisa.
Es verdad. Los reconocieron. Yo qué sé, está bueno. ¿Vieron? Esto se va a terminar acá porque hace demasiado frío. Tengo los dedos congeladitos. Los pezones fruncidos. Ella sería. Eso va a ser todo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido con las bobadas. Denle like como he hecho ya. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.